Esta es la Italia que el mundo ignora. Es que no me entra en la cabeza el que puede existir tanta belleza junta. Olvídate de Roma, de la Torre de Pisa y de las postales de siempre. Italia esconde un secreto que pocos se atreven a conocer realmente. Sí se siente. Lejos de las ciudades y del ruido, existe un lugar donde las montañas parecen tocar el cielo. Y no es la Italia que todos vienen a ver, es la Italia salvaje, la tierra de los gigantes de hielo. Nos aislaremos en estos paisajes a temperaturas extremas para conocer las rutas más épicas del país, sus lagos congelados y escenarios que parecen de otro planeta. Bienvenidos a Dolomitas. Nuevo video, nuevas aventuras y una de las más esperadas por nosotros desde el primer momento en el que supimos que íbamos a venir a Europa, porque hoy nos vamos a ir a recorrer los Alpes italianos, o al menos eso vamos a intentar, porque suena lindo, pero créanme que es todo un desafío. Estamos en el camper con el cual estamos viviendo estas aventuras y ahora comienza un recorrido en donde nos vamos a meter para la zona más del norte de Italia en busca de estos paisajes, que no solo son uno de los mejores de Italia, sino que uno de los mejores de todo el mundo. Así que vamos a ver si podemos lograr esta misión que está a punto de comenzar. ¿Estás lista? Vamos. Acabamos de entrar a la región de Veneto. Estamos en el norte de Italia. Voy a dejar una imagen por acá para que ustedes entiendan el mapa de Italia. Ya conocimos un poco el sur, Nápoles, la isla de Cerdeña. Nos metimos en el centro, recorrimos Roma, la región de la Toscana casi completa. Pero lo que van a ver hoy es impresionante. Estamos ingresando a la zona de los Alpes italianos, gente. Miren a dónde los trajimos. Y ahora estar entrando a estos caminos es impresionante porque es otra Italia. Realmente es un paisaje que todavía no habíamos podido apreciar. Y así con toda esa emoción también llega un poco la incertidumbre, porque estamos yendo a zona de montaña, a zona de nieve, a zona donde nos dijeron ojo porque están yendo en pleno invierno a la nieve con un camper enorme. Entonces todo eso genera un poco de adrenalina, emoción y entusiasmo, gente, porque si hay adrenalina y nervios, ahí está la aldea. Así que con todo esto les doy la bienvenida a esta imagen que les voy a dejar acá en este momento. Miren a dónde estamos llevándolo, gente. Si sos argentino viajando en camper y estás paseando por estas rutas, nada de lo mismo sin un buen mate. Así que para aprovechar, para que nos haga compañía, musiquita y matecito. Si no sos argentino, probá el mate. También, ¿por qué no? Hace mejor los viajes. Tenemos la primera misión del día y es llegar a ver el atardecer. Hay que aprovechar estos cielos despejados y los paisajes que estamos a punto de conocer y ver justamente ese sol, esa pelota naranja cayendo. Así que vamos a intentarlo. El mapa nos marca que a nuestro primer destino, que tenemos marcado 2 destinos diferentes para el día de hoy, estamos llegando a las 4:10. Pero tenemos que tener en cuenta que ya salimos de autopista,
que estamos en unas rutas muy angostas y que estamos con el camper gigante. Entonces estamos manteniendo un ritmo un poco más tranquilo y estamos yendo lento. Más o menos acá el atardecer cae a las 5 de la tarde. No sé en base a las montañas en qué momento lo podremos llegar a ver. Pero esa es la primera misión, llegar a un buen spot para poder tener una de las mejores vistas de ese sol cayendo. Te propongo algo. Decime. Que cuando lleguemos para ver ese spot, ese atardecer, un cafecito en la montaña, wow. Ventajas de estar con el camper a cuesta. La brújula anda diciendo que estamos a 1500 metros sobre el nivel del mar y ya se empieza a notar. El camper empieza a andar cada vez más despacito y se nota que está haciendo fuerza. Y la idea es atravesar esta montaña para del otro lado encontrarnos el atardecer. Miren acá. 5.3 kilómetros, 15 minutos, gente. Estamos bien lento, bien despacito. Y miren las curvas. Taca, 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 taca. Pero bueno, siempre que un camino es difícil es porque del otro lado hay un paisaje que va a valer la pena. Hemos llegado a nuestro primer punto que habíamos trazado, el Paso Yao. Este paso es uno de los más conocidos de todas las Dolomitas y de hecho aprovecho para decirle que estamos en el Parque Dolomitas. Es un parque natural impresionante, por supuesto, por su belleza y por los paisajes que tiene. Está protegido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y este paso tiene algunas características muy importantes. Primero, que estamos a 2000 metros de altura. Y segundo, es que hace nada más 10 días atrás, en esta zona, en este lugar, terminaron los Juegos Olímpicos del año 2026. Si no me equivoco, de hecho se llamaron Juegos Olímpicos de Cortina, porque estamos muy cerca de la zona de la Cortina de Ampeso. Ahora vamos a ir para allá porque vamos a ir en busca de ese sol, de ese atardecer. Pero acá hicimos ya una parada porque el sol se está escondiendo y no sabemos si después lo vamos a ver y porque les quiero mostrar esto. Así que amigos, gracias por escucharme. Ahora viene el premio después de tanta cosa que les dije. Es impresionante. Te digo que aunque no lleguemos del otro lado a mostrarles la pelota de sol cayendo, ya esta vista con ese solcito por ahí atrás es épico. Yo conocí la nieve justamente hace unos 3 o 4 videos atrás en el Monte Amiata, en la Toscana. Nunca en mi vida había estado en la nieve o había agarrado nieve. Y ahora que estoy acá dando vuelta por todos estos paisajes, realmente como que todo es nuevo. Yo voy con la boca abierta diciendo no lo puedo creer. Los pinos, esos paisajes, las montañas, los picos. Pero lo que más me sorprende, aparte del paisaje, es que estoy en un mundo que nunca vi, donde toda la gente está como con botas, incluso hasta los niños, vistiéndose para hacer snowboard y para hacer esquí. Y la gente se tira de las colinas como si fuera que parece fácil, pero no creo que sea fácil. ¿Vos alguna vez hiciste uno de estos deportes? Lo practiqué en Bariloche una vez y en realidad no practiqué nada, solo me caí un montón de veces porque ¿Practicaste realmente caerte? es algo que necesita mucho entrenamiento, mucha práctica y yo creo que mucha estabilidad, cosa que yo no tengo, pero que sí, claramente la gente que lo practica tantas veces y que nace en estos climas, en esta zona, obviamente que es un deporte como para nosotros ir a jugar a la pelota, me imagino, básicamente. Gente, y algo que les tengo que decir que me sorprende para bien
es que no está haciendo tanto frío. Hace 2 semanas atrás estábamos en el Monte Amiata congelándonos de frío y ahora estamos a 2300 metros sobre el nivel del mar y no se siente así tan duro. Creo que es porque hoy hace un día lindo, hubo sol durante todo el día y como que está empezando a llegar la primavera y es una excelente estación del año para venir a recorrer estos sitios sin duda, para poder disfrutar los paisajes despejados y no morirte en el intento. Así que uno de los primeros desafíos, que era ese, atravesar el frío duro de acá, lo estamos llevando bien, al menos estas primeras horas. Vamos a ver qué tal la noche, cómo se la pasa. Si ustedes me preguntan, les juro que no me quedaría acá solamente hoy a la noche, me quedaría un día, 10 días. Pero como están estos carteles que dicen que no pueden estar los campers, vamos a seguir al próximo punto, que es en donde nosotros vamos a pasar la noche, que nos acabamos de fijar en la aplicación, pero nos dice que nos quedan 40 minutos y faltan 45 minutos exactos para la puesta de sol. Les cuento que esto del Paso Yau, una de las características principales es la cantidad de curvas que tiene más de 30 curvas escénicas con unos paisajes que uno va viendo a medida que las va haciendo y todas están marcadas con un número 1, 2, 3, 20, 25. Así que vamos a emprender ruta por estas curvas hermosas a ver si llegamos a la puesta de sol y si no al menos a llegar de día al lugar en donde vamos a dormir para no tener que conducir por estos lugares de noche. Minutos dice que falta para llegar al punto donde aparentemente vamos a ver el atardecer y pasar la noche. Estamos así cruzando dedos porque el sol como que se está escondiendo. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos hacerle esa toma épica que estamos deseando. Justo faltaron, creo que 10 minutos, 8 minutos para poder ver la pelota de fuego cayendo, pero igual, sinceramente, estoy muy satisfecho de haber conseguido llegar hasta acá y ver al menos toda esa cosa rosada, naranja que se pone en el cielo, impresionante, con una vista que nunca en mi vida tuve, con algo que realmente me tiene maravillado. O sea, es que no me entra en la cabeza el que puede existir tanta belleza junta a lo largo de kilómetros, que sea tan majestuoso y que hoy vayamos a estar solos acá, aislados en este lugar, con unas temperaturas que ya están marcando 1 grado y son recién las 5 y nada de la tarde. Así que es una locura, estoy feliz. ¿Vos? Justo te iba a decir eso, que me hablé en vano allá diciendo no hace tanto frío, vamos a estar muy bien, y llegamos acá y ya la temperatura está a 1 grado, pero bueno, lo bueno es que nuestro refugio del día de hoy es este camper hermoso. Te voy a invitar a que tomemos un café admirando estas vistas. En este momento acá es un lujo, un lujo. Vamos a darle. Vamos a hacer ese café.
Podría decir que la misión del día de hoy fue un check. Logramos estacionarnos en un lugar tranquilos, aislados, solos. Alrededor es solo naturaleza y una ruta por donde pasa algún que otro auto a esta hora. No hay señal, lo que lo hace aún más perfecto porque hace que estemos 100% desconectados y nos permite a nosotros conectarnos más con lo que verdaderamente importa, que es el viaje y nosotros. Así que mi amor, salud, brindo con eso primero con café y a la noche te invito a tomar un vino. Bueno, ya es de noche, pero no. Te amo, lo único que puedo agregar a todo lo que decís. Qué lujo, qué lujo. Como les digo siempre, el lujo es cuestión de perspectiva y para mí no hay nada mejor que esto. Bueno, gente, uno de los desafíos principales para estar aislados acá arriba en la cima de la montaña con tanta nieve alrededor y por ende tanto frío es mantener el vehículo caliente. Pero no solo por nosotros, sino por obligación por un sistema anticongelante que tiene esta camioneta. Hasta recién veníamos con la calefacción de la camioneta prendida mientras circulábamos, así que acá adentro estaba lindo. Pero ahora que la apagamos, estamos obligados a prender la calefacción. Giramos por acá y lo ponemos en 3. Ahora debería arrancar, porque esta camioneta tiene acá dentro, que es donde está la batería y algunas otras cosas, un sistema anticongelante. Básicamente lo que este sistema anticongelante hace es que cuando el vehículo llega a menos de 6 grados de temperatura acá dentro del habitáculo, libera automáticamente todo el agua del tanque de aguas limpias. Así que imagínense si nos quedamos acá arriba, porque no sé, nos vamos a pasear por ejemplo y dejamos la calefacción apagada y volvemos, no tenemos nada de agua. ¿Por qué? Porque automáticamente, para que no se congelen las cañerías con agua dentro y obstruya el paso y pueda romper desde cañería, resistencia del boiler y demás, tiene ese sistema. Así que atentos si alguna vez andan con un camper de estos, porque es un detalle no menor. Imagínense, te quedas sin agua, no te puedes lavar los dientes, no puedes cocinar, no puedes bañarte, y todo el plan de que la aventura sea increíble y de pasarla bien quizá termina arruinándose, o quizá no nos queda otra que girar la llave e ir en busca de recursos. Así que atentos con eso si alguna vez andan con un vehículo que tiene ese sistema anticongelante. No puede bajar de 5 o 6 grados. Ahí va el tip. Gente, llegó el momento de la cena y tengo un plan. El plan es unas buenas pastas porque estamos en Italia, hace frío y aparte tengo un vino que lo venimos guardando desde el día que salimos a viajar y creo que hoy es el momento especial que amerita. Estamos solos acá en la naturaleza, no se escucha nada por fuera y yo creo que es un excelente plan para hoy. Así que tengo unos capeletinis de espinaca. Manos a la obra con esa rica cena. Yo les prometo que intento cocinar yo, le ofrezco mi amor. Hoy puedo hacer algo, decime el menú que vos quieras. Ella no me deja. Simplemente es como que el puesto es reservado. Antes era la excusa de que yo no entraba parado en el motorhome, pero ahora miren, ahora entra un Juan y medio, pero siempre ella en la cocina. ¿Sabes por qué? A mí me encanta igual. Siento que es mi forma de darte amor. Como tu forma de darme amor es llevarme de paseo, manejar, como no sé, hacerte cargo de otras cosas, yo siento que este es mi momento donde puedo como largar toda mi energía, todo mi amor y prepararte algo. O sea que siempre tiene ese ingrediente que hace que todo sea rico, pero que no se ve, que es el amor. Sí, yo creo que me pasa con todo, o sea, como con toda la gente que conozco. Es mi forma de transmitir amor a mi familia, a mis amigos, a vos. Es mi forma, no sé. Me gusta. Bueno, y hoy como estamos muy aislados y no tenemos nada de señal, acá le voy a mostrar qué es la conexión. Hoy el señor, ¿cómo se llama? Malvacianera es quien se va a encargar de que nosotros dos estemos bien conectados. Así que me gusta. Una el plan, musiquita, me imagino poner algo así como las luces tenues, después salir a caminar un poco con Chacho a ver las estrellas. Es el plan perfecto. Solo imaginar el contexto en el que estamos potencia un poco lo lindo de todo esto. No te molesto más, no quiero que te desconcentres, quiero comer eso con todo el amor que acabas de decir. Por comportamiento,
por compañerismo, por el frío que hace y porque sos hermoso, hoy ganaste ración doble. Pa, hoy ganaste ración doble y de las dos cosas, tu carne es horrible y después, sí, bien lleno. Vino en el vaso, en la taza de café, mi amor. Pero en Dolomitas, ¿eh? Lo sigo eligiendo. Obvio, toda la Si vida. me decís vino en copa en otro lugar o vino en taza de plástico acá con vos, lo sigo eligiendo toda la vida. Chin chin, mi amor. Gracias, mi amor. Hagamos un chin Iba a chin. agarrar el tenedor. Porque tiene buena pinta. Un chin chin. Probás el raviol y le contás a la gente qué tal. A ver, primero los ojos. Está bueno. Ahora sí, mira, cómo hacen los italianos. El sabor también lo tiene. Cebolla de verdeo. No escatimaste con nada. Delicioso. Provecho, mi amor. Gracias. Y ahora, en este momento, justo ahora en este minuto, está saliendo un nuevo video en YouTube y nosotros, como no tenemos conexión, no podemos avisarle por las otras redes. Así que una manera de que esto se resuelva es, si ustedes se suscriben al canal y activan la campanita, que YouTube les avisa que una notificación cuando sacamos un nuevo video, y si nosotros estamos por ahí de aventura sin señal, ustedes también se enteran si sacamos un video. Así que por favor, suscríbanse. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can. Ahora sí se empieza a sentir un poquito cada vez más el frío, no se los voy a negar. Pero merecía salir afuera, este lugar, merecía Chacho un último paseo antes de irnos a dormir y merecían ustedes una vista a este cielo estrellado. A esto yo le llamo un hotel 1000 estrellas, díganme si no. Buen día, gente. Qué noche tan increíble que pasamos. Por favor, entre el silencio, la calefacción que nos mantuvo calentitos toda la noche y el vino que nos tomamos, noche 10 de 10. Y lo que se viene encima. O sea, ahora vamos a ir a recorrer de los mejores lugares de las Dolomitas, pero no hay que ignorar el lugar en el que dormimos hoy. Así que junto a ustedes voy a abrir esta ventana y les voy a mostrar este paraíso. Realmente, o sea, anoche era una cosa, ayer a la tarde cuando llegamos era otra, pero hoy a la mañana vimos el sol nacer y la verdad nos quedamos un ratito más en la cama aprovechando, porque valía todo la pena. Miren esto, Dios. No. El sol... ¡ah! El sol está ideal, o sea, hoy vamos a tener un día espectacular. Y encima tengo el privilegio, miren. Muy pocas veces Juan me prepara el mate, mi amor, pero hoy te vas a lucir. Mate de cacerola, mi amor. Mate. Y Chacho ya atrás esperando como diciendo, ¿me pueden llevar a la nieve ya? ¿Vamos a arrancar el día? Parece que quiere comer, amor. No sé si quiere. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Ay, mi amor. Yo quiero darme un baño para sacarme esta cara de dormida y arrancar con todo el día porque lo que se viene, mi gente bella. Salió mal. Hey, Chacho, permiso, por favor. No, sanguchito mío, ya comiste vos. Gente, nos vamos directamente para nuestro primer destino del día de hoy, un lago. Nosotros lo vimos por fotos y bueno, ahora vamos a comprobar si es real o no. Prometedor, te digo. Hay que ver si ahora agarramos señal en algún lugarcito de la ruta porque estamos
sin el mapa. La verdad estuve bastante tonta en no descargarlo, pero bueno. No, amor, estas cosas se disfrutan más. Lo único que sabemos es que tenemos que salir para la derecha, así que hacia allá vamos. Opening, closing, all in one day. Blue sky, then violent rain. Feeling the dirt shift, sensing the change. The dog has been shaken outside of a grave. Opening, closing, statements to phrase. Radio channels, curses or praise. News and instruction, limits for the pain. ¿Sí? Sí, pasa eso. Y vos tenés un poquito más de espacio para pasarlo por ahí. Gracias mille. Claro, todos los sensores de todos los costados sonando. Dale, por acá tenés espacio, amor. Pero Pasa. yo te voy a decir algo, amor. Si él, que es el que está todos los días por acá, me dijo que paso, Sí, pasa. paso. Pero que se te frunce, se te Se me frunce. Always alive, a faraway poem, a fragment of light, catching a rhythm. Gente, nos paró la policía, se nos acercó de una así, me empezó a temblar el corazón. Pero no, súper amable, o sea, la policía acá es increíblemente respetuosa, me sorprende. Solo era para avisarnos que está cortada la ruta que estamos haciendo y nos hicieron retornar hasta cierto punto. Tenemos que como que firmar un permiso, registrarnos y ahí nos van a dejar avanzar por otra ruta para el lugar a donde queremos llegar. Así que me sorprende demasiado lo copado que son acá la policía, lo atentos y cordiales. Súper simple. ¿Qué pasó? No, simplemente un registro, documentación, me preguntó dónde íbamos y me dijo que esto que es la autorización lo tenemos que poner ahí del lado del pasajero, clavado en el vidrio y que se vea todo el tiempo. Ok. Estamos pasando por la ciudad capital de Dolomitas, que es la ciudad de Cortina de Ampezzo. Y hoy no se puede ingresar a la ciudad, a nosotros nos permitieron con ese papel que recogió Juan recién, pasar de largo, por así decir, para nuestro próximo destino. Y lamentablemente es un punto que yo quería conocer porque es una ciudad muy linda, donde están todos los puestos de esquí y demás, pero por los Juegos Paralímpicos no se está pudiendo, es vietato, o sea, está prohibido. Así que por hoy lo vemos desde afuera, con esta vista increíble. Miren lo pintoresca que se ve la ciudad, con nieve y esas casitas todas de madera. La verdad que muy bonito. Oh, thank you to magic for rescuing me. Thank you to summer for fairies. Blowing glitter in the wind. 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 Thank you to fairies. ¿Siempre vos primero? Dale. Vamos. ¡Wow! Gente, llegamos a nuestro primer destino del día de hoy. Por favor, ¿qué es esta locura? Estamos en el lago Misurina, uno de los imperdibles de Dolomita, es uno de los lagos más famosos que tiene toda esta región y en verano se puede ver un lago cristalino donde se realizan actividades adentro del lago y demás, y hoy nos lo encontramos en pleno invierno con este sol congelado, pero aún así se empiezan a ver cómo se empieza a descongelar poco a poco. Claro, hasta hay un cartel que dice peligro de muerte, completamente prohibido caminar sobre el lago. Y leímos que hay hasta más de 1 metro de capa de hielo en pleno invierno.
Ahora, como verán, y como dice Valen, el solcito de a poco lo empieza a derretir. Yo creo que ese color que no sé en qué momento creí que iba a encontrar, ese color turquesa en este lago increíble, eso debe estar más en la época de julio, Sí. por ahí más o menos, me Estos son imagino. los primeros soles, como quien dice. Empieza a llegar como la primavera y qué espectáculo en la naturaleza. Como que llegué acá y se me empezaron a caer las lágrimas de emoción sin entender mucho. O sea, no es que tengo ganas de llorar, pero es que estoy emocionada por estar acá. Es increíble. Miren lo que es esto. Miren lo que es este paisaje. Miren cuando uno mira así. Es un espectáculo. ¿Vamos a caminar un poco? La combinación de pino, montaña, nieve, es simplemente perfecto. Vamos a caminar un poquito. Y saben que este lago Misurinas no es solamente un lugar bonito y nada más. Además, tiene una cualidad muy interesante que lo hace uno de los lugares más increíbles y más importantes de toda Europa, porque acá en este mismo lugar se respira el aire más puro de Europa. De hecho, hay un centro de salud donde traen a los niños pequeños a hacer tratamientos respiratorios. Así que, gente, respiren conmigo. Vamos a aprovechar este lugar para hacer unas inhalaciones y disfrutarlo también. Sí se siente. Lo que vamos a ir a hacer ahora es intentar ir a encontrar ese punto más famoso que tienen las Dolomitas. Se llaman las Tres Cimas y realmente cuando uno habla de las Dolomitas, en todos lados aparece esa imagen de una montaña que está como partida con tres picos que se hacen hacia arriba y realmente es impresionante. Así que la misión de ahora es dejar este lago increíble para ir en busca de esa imagen para poder ver las Tres Cimas. Así que hacia allá vamos, gente. Vamos a ver si en nuestro próximo desafío podemos alcanzar eso o no podemos alcanzarlo. Otro lago más al que llegamos y está congelado. Estos lugares en verano deben ser otra vaina, sin duda hay que venir también para verlo en otra temporada, para ver esos lagos cristalinos que uno ve en las imágenes de Instagram, en los videos. Pero sí, algo vale mucho la pena acá, y es que al llegar a esta vista uno ve la montaña de la cual le hablábamos en el otro lago. Estamos frente a las Tres Cimes. Es increíble verlo desde acá. Ahora vamos a intentar dar un giro y llegar del otro lado donde hay un mirador para poder verlas más de frente. Pero esta vista es ¡wow! El lago di Antorno, uno de los sitios más turísticos de las Dolomitas. Cada día, más de 2000 personas pasan por este punto maravillándose con su vista única. Sí, desde acá se ve la famosa Tres Cimes di Lavaredo, la joya de las Dolomitas. Pero si tengo que ser sincera, a este lugar no lo hace mágico solo una montaña, sino los 14 picos montañosos que rodean este valle y transforman el entorno de este lago en un lugar simplemente extraordinario.
Qué lindo poder decir sueño cumplido. Un sueño que empezó hace poco cuando me enteré que veníamos a Italia y que sí o sí quería conocer este paisaje y no esperaba que sea tan increíble como lo que estamos viviendo. Miren lo que es esto, por favor. Las Tres Cimes allá en el fondo, atrás de esos pinos. Esperamos estar pudiendo con todas las imágenes y con este video transmitirle lo que es este paisaje y las sensaciones que te produce estar por acá. Así que ahora, ¿qué nos queda, mi amor? ¿Qué se hace? ¿Esto termina acá? Próximo destino, ahora nos vamos a manejar por unas horas bastante kilómetros para poder llegar al otro vale del otro lado, porque esto también está como dividido por zonas, por vallas, y ahora vamos a dar un vueltón para ir a mostrarles otro lugar que realmente vale la pena y espero llegar al atardecer, mi amor. ¿Y ahí dormimos? ¿Ahí qué se hace? No lo sabemos, estamos dejando como que la vida nos lleve. Estamos fluyendo, pero qué lindo. Solo sé que muchos nos van a decir que le faltó tal lugar, pero quiero volver en verano para poder disfrutar esos lugares sin nieve también y poder ver esos lagos cristalinos, porque es realmente para hacerlo más de 2 veces, creo, en la vida este viaje, pero por ahora 2 veces me parece como increíble. Volver en verano con todo esto de otro color sería espectacular. Y recién acá nos decían en el local este Good Baby, que está acá atrás, que hicimos unas imágenes, de que ahora prácticamente con el camper la mitad de los caminos están cerrados, así que nos dijeron dónde podíamos ir y este es uno de los lugares. ¿Vamos? Vamos. Hoy pasamos de las rutas blancas más impresionantes a los valles verdes que avisan que la primavera está llegando. Pero aún hay más, mucho más, y esa es la verdadera magia de las Dolomitas. Voy a decirles algo. Al lugar al cual estamos llegando y los estamos trayendo a ustedes es lo que necesitábamos para que este video tenga un broche de oro increíble y este viaje se transforme en uno de los road trip más perfectos que hicimos en nuestra vida. Solamente vean ustedes dónde nos estamos metiendo. Voy a tener que poner un contador de la cantidad de veces que hemos dicho que lo que estábamos viendo era alucinante, pero sí, en este video hemos visto los mejores puntos que hemos visto en nuestra vida. Adelante nuestro, gente, les comparto. La idea del día de hoy era llegar al atardecer y allá se está poniendo atrás nuestro el sol, la bola de fuego la pudimos ver caer y pudimos ver lo que veníamos a buscar. Ese reflejo naranja que se ponía en las puntas de estas montañas se llama el Grupo Odle, son unos picos montañosos famosísimos de Dolomitas. Creo que después de las 3 cimas es esta imagen épica que estamos teniendo nosotros y con esos colores que se pusieron en la punta, que fue increíble. ¿Saben qué? No puedo creer que todo esto que estamos recorriendo de las Dolomitas antiguamente eran corales. O sea, todo esto pertenecía al mar tropical. ¿Entienden eso? Que todavía dice uno que si se acerca a los picos, a los 3000 metros de altura, se pueden observar esos corales aún. Hechos fósiles. Hechos fósiles. Y de hecho al atardecer se pone todo medio rosado por un mineral que aún permanece en estas montañas generando ese color rosa que uno ve en los videos, que es impresionante. Bueno, yo ahora lo estoy viendo en vivo y en directo y es una locura. Este mineral que Valen les menciona se llama dolomía y justamente lo que produce es que cuando el sol del atardecer o el amanecer, según la época, le da a la punta de las montañas, genera ese color que tiene un nombre, se llama el fenómeno de la enrosadira. Y lo hemos podido cumplir. Estamos felices, lo hemos logrado. Es una locura esto. No solo ver esto, sino también hemos logrado hacer un viaje increíble y lo mejor es que esto no termina acá. En el corazón del Val di Funes aparece una de las postales más icónicas de las Dolomitas, la pequeña iglesia di Santa Maddalena.
rodeada de praderas, silencio y la imponente presencia de las montañas Odle al fondo. Dicen que es una de las iglesias más fotografiadas de Italia, y no es difícil entender el porqué. Cada rincón transforma este lugar en algo distinto, pero siempre igual de mágico. Un equilibrio perfecto entre la obra del hombre y la inmensidad de la naturaleza. Ahora seguimos nuestro recorrido en busca de un nuevo spot para pasar la noche. Lo logramos, gente. Después de un viaje larguísimo, hemos encontrado un lugar para estacionar. Vamos a hacer una comida y a descansar. Miren qué pedazo de plato. Hay de todo, amor. Gracias. Necesitamos comer comida porque el día de hoy fue muy movido, como lo verán. Y hice una ensalada de rúcula con tomate y parmigiano, un poquito de ensalada rusa que quedaba, unos bastoncitos de espinaca y un risotto de espárrago. Y con esta buena comida llega el final del día y también, amigos, el final del video. Pero ojo, no el final de este viaje. Porque mañana, tal como le dijimos, vamos a amanecer en un lugar increíble y vamos a seguir viajando porque queremos no solo terminar de conocer esta parte del norte de Italia y todo lo que lo rodea, sino también queremos aprovechar el último tiempo que nos queda con el camper, que poco a poco se va acercando el momento de entregarlo. Así que vamos a seguir viajando y se lo vamos a seguir compartiendo. Para eso, por favor, suscríbanse al canal porque, como les digo, termina este video, pero no el viaje y las aventuras. Y si quieren seguir acompañando y si quieren seguir viendo aventuras como las que les mostramos en este capítulo, suscríbanse al canal, denle un dedito arriba a este video y una vez que están suscriptos, ustedes ya son parte de la comunidad y son bienvenidos a compartir este viaje con nosotros. En el próximo video, aparte, se vienen desafíos de lo que es vivir en camper. Yo sé que muchos de los que piensan en viajar o los que les gusta esta vida rodantera les va a interesar el próximo video. Así que, tal como les dice Juan, se suscriban, nos dejen un buen comentario y nos vemos en el próximo episodio. Salud, amigo, con el vinito que quedó anoche. A domani.